hacer esta moto muy fácil precisaremos un caño de PVC, dos tapas grandes, dos chicas, dos ductos y unos trozos de alambre. Acá en el caño le he marcado cómo tendríamos que cortar con la tijera. Es un material bastante duro, haremos un poquito de fuerza sin romper la tijera. Y como vemos va tomando forma. Haremos el mismo recorte del otro lado. Y así nos tiene que quedar. Con un destornillador haremos los orificios para pasar nuestro eje. También perforaremos las tapas por el centro. Doblaremos los ductos con mucho cuidado. Estos son los que se usan para el tendido eléctrico. Y ahora pasaremos los ejes. Doblaremos y cortaremos el sobrante. Y de esta manera tenemos listas las ruedas. Pintaremos con pintura acrílica. Pueden usar el color que más quieran. Pegaremos con una pistola de silicona. He tomado un cartón que tenía por ahí, le recorté este logo, lo pegaré por aquí. También por aquí te dejaré otros videos que te van a interesar. Espero que te haya gustado esta manualidad.